Nuevamente, su amigo Johan Johnson. En esta oportunidad queremos hablarles un poco sobre la contextualización del centro educativo. Vamos a ver los objetivos y los contenidos que vamos a desarrollar en esta polimedia. El objetivo es orientar la contextualización de los centros educativos interculturales y bilingües. Dentro de los contenidos, si notan ahí, conceptos de la contextualización, el centro educativo y su ambiente, el aula de clase y su ambiente, nuestros textos, materiales y sus contenidos. Partamos primero por el concepto que tenemos acá, el de contextualización, o si se quiere llamar igual, la adaptación, adecuación, o preparación del entorno y el ambiente. Dice, contextualizar implica adecuar o preparar el entorno del centro educativo para adaptarse a la realidad lingüística y cultural del estudiantado, haciendo el uso correcto de las lenguas que se hablan y las culturas que existen en el mismo, o bien las culturas que coexisten en el entorno educativo y del centro educativo. Dentro de los elementos que queremos que se tomen en cuenta, y noten por favor las imágenes que tenemos ilustrando esta diapositiva, es por ejemplo el ambiente escolar, y entiéndase ambiente como el trato o el sentir de todo el centro educativo. El de aula de clase ya es netamente dentro del aula de clase, y el de textos educativos o textos y materiales se refiere a los textos que usamos para complementar el trabajo educativo. Noten por ejemplo algunas de las decoraciones que encontramos dentro de algunas aulas, el uso por ejemplo de las lenguas nativas y el contextualizar con los mismos animales y figuras que coexisten en el entorno natural y normal del niño, que son sumamente importantes. El ambiente escolar, ¿qué es lo que encontramos y qué es lo que debemos de contextualizar o trabajar? Primero noten acá el tema de las interrelaciones entre estudiante, docente y padre de familia. Debe de haber una sinergia, debe de haber un entender en este ambiente, un solo sentir en donde cada quien se sienta parte y se sienta en ese mundo entorno o en ese mundo completo para que sean respetados y tomados en cuenta sus realidades. El otro tema es el tema de los letreros, rótulos, instrucciones, pensamientos, reflexiones. O sea, estos son espacios en donde el docente, la docente puedan usar las lenguas para instruir, para hacer reflexionar, para orientar el quehacer de su aula de clase. Es importante hacer uso y reflejar estas lenguas y las culturas en estos momentos. Los actos cívicos y actividades diferentes, como ven ahí en el numeral 3. Momentos en donde estas lenguas se pueden usar, o sea, desarrollar, por ejemplo, desarrollar o ejecutar un acto cívico haciéndolo en la lengua que los niños, los padres o bien los docentes comparten entre sí, y no solo el español, o bien se puede hacer rotativo, una vez en español, otra vez en la lengua indígena afro, e incluso se puede hacer en el mismo momento bilingüe, de modo que se sienta y se vea el uso de estas lenguas. Y cuando hay varias lenguas se puede hacer rotativo de igual forma, una vez en esta, en la otra y así sucesivamente. El otro tema es el tema de los uniformes y la presentación. Tenemos que tomar conciencia de cómo nos presentamos al centro educativo. Ojo con algo, docentes, ustedes no van a convencer a los alumnos y a las alumnas si ustedes no se sienten convencidos primeramente de quiénes son y de que es importante y que vale esa cultura y esa lengua. Entonces es importante ponerse de acuerdo como cuerpo docente, como centro educativo, en el uso de uniformes que presenten, que realcen la cultura de quienes o quién representa cada uno de ustedes. Y el otro tema es el aspecto físico. El aspecto físico de ver cómo decoramos. Y ojo aquí, la escuela, y tenemos que salirnos un poco de lo normal, de lo tradicional. La escuela puede levantar murales o pinturas de murales culturales o reflexivos, ambientales, etcétera, etcétera, como fachada de la escuela, digamos. Que la escuela pueda reflejar algo intercultural, algo llamativo y algo distinto.
Noten, por ejemplo, algunas de las ilustraciones que tenemos acá. Por ejemplo, una escuela donde dos jóvenes están y se sienten parte, se refleja el entorno natural de la misma escuela, el uniforme, etcétera, etcétera. Noten el del mundo, por ejemplo, que tenemos acá, que dice educación intercultural bilingüe, noten los dos muñequitos que refleja la realidad de ese centro educativo, de ese centro en particular, que existe esta variedad y que coexisten armónicamente. Esto da un buen mensaje para el entorno y para esa interrelación que debe de haber. Vean abajo igual en el tercer imagen, hay niños en carretillas, pero niños de diferentes estratos, de diferentes pueblos que representan esa multiculturalidad, y eso también generan ambientes en donde cada quien se siente parte de ese mundo y que está aportando a esa riqueza. En el aula de clase igual es importante resaltar la interrelación entre estudiante, que los estudiantes sepan relacionarse, respetarse, tratarse en el marco de ese respeto, y también el docente con los estudiantes, no vernos diferentes, sino que el niño y el docente sientan que lo suyo vale, que es importante, que es parte de este entorno. Tema de la decoración, las imágenes, las ilustraciones, los mensajes o instrucciones, todos estos pueden ser usados utilizando, reflejando la cultura o las culturas que existen. Noten nuevamente las imágenes. Hay una esquina en el segundo imagen, vestuarios, elementos culturales de un pueblo en específico, de diversos pueblos, y así sucesivamente. El docente debe y puede ir acomodando su aula de modo que los niños sientan parte y ven lo suyo, y no solo lo ven, sino lo empiezan a valorar, las instrucciones, los mensajes, etcétera, etcétera. Importante es el elemento de los textos y materiales que acompañan el proceso. Dentro de estos textos y materiales, al momento de contextualizar el material, debemos de tener cuidado de algunos elementos. Y si quieren, empecemos de abajo hacia arriba. El tema del eliminando los estereotipos. Hay que asegurar que dentro de los textos y la lectura que demos, entender cuando el texto dice la verdad o no lo dice, y nuestra obligación como docente es hacer valer la verdad. Es decir, si el texto está corto en información o dice algo que realmente no es cierto, entonces hay que sustituirlo, hay que investigar la realidad y hay que plasmarlo. Y algo muy normal en los textos es que nunca dice la realidad sobre los pueblos, o lo plasma como aquello histórico, como aquello folclórico, cuando los pueblos hoy existimos, hoy estamos interactuando, pero los textos por lo general no acoplan, no acogen esa realidad. Entonces, ojo ahí, docentes, traten de actualizar, de hacer ese vínculo entre el ayer y el hoy y el ahora con los niños en sus textos y el desarrollo de los mismos. Las ilustraciones, cuando el docente construye textos, asegure que los contextos, es más, se sugiere que ahora en adelante usen imágenes interculturales si esa es la realidad de sus centros, y no solo si es la realidad, sino también para promover el conocimiento entre sus educandos y entre los mismos docentes. La cultura y el uso de las lenguas de igual forma es sumamente importante en el momento de desarrollar textos y materiales. Habiendo dicho esto, recalco, lo importante del tema de la contextualización es recordar que lo que estamos haciendo es adecuándonos a la realidad, de modo que cada uno de los niños se sientan parte, el docente, la docente, todos somos parte de esto. Los padres vienen perfectamente a poder mezclarse en este mundo, porque ahora como centro nos adaptamos a ellos. Ya podemos desarrollar jornadas o reuniones con los padres en las lenguas que ellos entiendan, y así sucesivamente. Este es un reto, un verdadero reto, pero para eso estamos dispuestos en colaborarles y en acompañarles en este proceso. Y nuevamente, muchas gracias por su atención.